doctor Joaquín Meco Cabrera, que dentro de este ciclo de charlas de ciencia compartida, pues va a ser el ponente de hoy. Y claro, puestos a presentar a Joaquín, pues yo he puesto aquí 3 ideas. Para que no lo sepa, pues yo creo que vendrá bien, y que lo conozca, pues ya está, ¿no? Pero si ninguno alcanza mi memoria, Joaquín fue profesor de Ciencias Naturales en bachillerato, luego en magisterio, con el que estuve yo colaborando un par de años con él, luego en traductores e intérpretes, y luego por fin en Ciencias del Mar, siendo catedrático de escuela universitaria del área de paleontología. Entonces ha fomentado desde el principio lo que han sido los estudios de paleontología en las islas, y también con una componente paleoclimática importante. Ya empezó desde sus años de licenciatura con el profesor Bermudo Menéndez, que es una figura conocida, y también con profesores como Emiliano Aguirre, que es una insigne persona de lo que es la paleoantropología, ¿no? Y bueno, ya continuó sus estudios centrándolos en los niveles fósiles de Canarias. Su tesis versó sobre los strombus neógenos y cuaternarios del Atlántico eurafricano. Luego establece las primeras dataciones de los depósitos estos marinos. Se habían hecho dataciones de formaciones geológicas, pero no se habían empatado, por así decirlo, con lo que era el contenido, los testimonios paleoclimáticos, con el doctor Stearns de Estados Unidos. Y luego tiene una estrecha relación durante bastante tiempo con una escuela francesa, ¿no?, de Nicole Petimer, que es vieja amiga suya y colaboradora, ¿no?, colaboradores mutuos, ¿no?, colaboradora del Sáhara, y que, bueno, y que trabaja y de China, en el laboratorio del cuaternario de Marsella, en la cual pues hacen trabajos aquí en las Canarias y también en otros sitios de África, ¿no? Bien, ya con esto está la introducción hecha. Recientemente ha publicado 2 libritos que están en la biblioteca para que quiera, sobre la paleoclimatología de las Islas Canarias, que creo que han surgido por un proyecto con el Ministerio de Medio Ambiente, y creo que son una buena compilación del estado del arte, o del estado de los conocimientos paleontológicos de las islas. Y a partir de ahí pues, han ido surgiendo también publicaciones internacionales en las cuales pues siguen trabajando. Pues nada más, les dejo con Joaquín Meco. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a los amigos aquí presentes. Pues vamos a empezar. Le tengo que dar, esperen un momento, aquí. Es lógico situar en el espacio pues las Canarias, y sobre todo hay 2 puntos interesantes también, además de las Canarias, que son las perforaciones oceánicas que se han hecho enfrente de Nuadhibou, el ODP 658 y el 958 también, un poquito más separado de la costa, que aparece en el otro mapa. Por supuesto, de todos es conocido que las Canarias presentan influencias noratlánticas, influencias suratlánticas, influencias saharianas, y en realidad han sido siempre un cruce de situaciones climáticas que iremos viendo, pero de momento solamente esto como situación. Vamos a empezar desde lo más antiguo que podemos ver en las Canarias respecto al clima. Es el Plioceno, que va desde 5 millones de años a 2 y pico. Y esta es una página del libro de la geología que les invito a leer. En geología se lee de abajo arriba, y porque se trata de la reconstrucción de una historia, y en geología lo más antiguo está debajo.
Entonces aquí en A hay unos basaltos, nos vamos a entretener con ellos, da igual. B son unos depósitos marinos. Y luego hay en C un paquete de dunas y de aluviones. Y en D aparece un primer, podríamos llamarlo paleosuelo. E y F son arenas grises y F es una costra calcárea. Vamos a ir detallando un poco. Los depósitos esos marinos son los mismos que aparecen aquí en Ajuí y los tienen ahí, se ven claramente porque hay un canto rubefactado, un canto de color naranja aquí en primer término. Lo interesante de este lugar es que hay una colada que presenta pilulavas, es decir, que se enfrió en estos depósitos marinos y que esa colada está datada y por lo tanto podemos saber desde dónde empezamos, de cuánto tiempo hace que empezó esta historia que viene representada en esta hoja geológica. Entonces, estos depósitos de aquí, repito, están datados por la piluslava que aparece aquí, yo creo que la reconocen, que es de color lo más oscuro que hay, y no sé si hay algo para marcar. Sí, hay un marcador ahí, yo creo. Esto de aquí, ¿no? Ahí, Esto. No, pero esto va para adelante y para atrás. No, pero tiene un puntero, tiene un puntero. Así, al revés. No sé cómo se maneja esto. Esto fue para atrás. Este no tiene puntero. No, este no tiene. Pero es igual. Yo creo que ven la piluslava allí perfectamente, que está antes de las dunas finales, blancas. Y esto está datado en... La primera datación la hicimos en 1981. La publicamos. Y salió 5,8 millones de años. Luego hay otra datación de un equipo de la Laguna que la dató en 5 millones de años y posteriormente hicimos otra datación que la publicamos nosotros en el 2007 con 4,8 millones de años. Es decir, entre 5,8 y 4,8, pues digamos 5, pero es que por ahí está el inicio del Plioceno. Entonces, aquí, por este lugar, podemos saber cuál es la edad encima de la cual aparecen la historia sucesiva. Ahora, estos depósitos marinos tienen una gran extensión a lo largo de kilómetros. Y, por ejemplo, esta imagen de Costa Calma muestra alumnos de la Escuela de Magisterio, hace ya, esta foto debe ser del año 80, y están ellos observando los fósiles que hay en el depósito marino. Entonces, es una foto en la que podemos ver la posición de estos depósitos que están también sobre, esto en la zona de Costa Calma, también sobre basaltos miocenos, pero debajo de una duna que está encostrada, con una costra calcárea. Seguimos y entonces, en el corte aquel cuya página íbamos a leer, una vez encima de las arenas aparece el primer paleosuelo. Es esto que está de color rojizo. Encima hay unas arenas grises. Esas arenas grises son porque entra un componente distinto. Componente... Sí, pero ese no es el del sonido. No. Esto para que pase la diapositiva, inténtelo. Ah, vale. ¿Cómo? Inténtelo. Aquí.
pero no es pasar la diapositiva, sino señalar ¿Puntero? algún punto, sí. Entonces no le hace falta. No, este no le vale. Así, ¿no? Apretando donde, aquí. Arriba. Bien, ahora sí tenemos aquí este nivel rojizo que se interpreta como la primera llegada de polvo sahariano a las Canarias. El color gris de las arenas que están encima se debe a que ya tienen componentes volcánicos. Por ejemplo, observen también en la zona de Jandía cómo hay el costrón calcáreo en primer término, este costrón calcáreo que era lo último que aparecía en el corte primero que hemos mostrado, y cómo aquí por gravedad se va mezclando la arena blanca eólica con los fragmentos de basálticos, y el resultado es que la duna va adquiriendo un color gris. Bien, un detalle de este nivel rojizo, lo tenemos aquí y vemos que está plagado de unas estructuras en dedal. Vistas más de cerca y más de cerca, ¿sí? Son unas estructuras que hay muchísimas, forman un nivel y tienen ese aspecto de dedal. Al mismo tiempo aparecen también estos conductos, estos canales que se interpretan como realizados a favor de vegetación. En otro lugar, al norte, estos mismos conductos se ven más claros porque presentan otro aspecto y son raíces de plantas que vivían en una vegetación amante de las arenas, una vegetación psalmófila, y que tenían que buscar el agua y iban directamente hacia abajo varios metros. Aquí, donde están estas raíces, aquí donde al mismo tiempo que están estas raíces, también aparecen las estructuras en dedal. Las pueden ver, por ejemplo, aquí tenemos una de ellas, ¿sí? Y este es el mismo sitio que antes. También las raíces se ven aquí, aunque con un aspecto, podríamos decir, más borrado. Pero lo importante de este sitio es que hay una colada encima. Y esta colada que hay aquí encima está datada también en el año 1981, la datamos en 2,9 millones de años. Hay dos dataciones más posteriores, y una da 3 y otra 2,9. Por lo tanto, en la página aquella que que empezamos a leer esta historia geológica, la parte de abajo con los depósitos marinos era de 5 millones de años y la parte de arriba es de 2,9 a 3 millones de años. Por lo tanto, esas estructuras en dedal ya aparecieron un poco antes de los 3 millones de años. Este es el mismo sitio donde están las raíces, solamente que en otra vista que permite ver los depósitos marinos de 5 millones de años y la colada de 3. Y en medio esas dunas que contienen las raíces
y las estructuras en dedal. Un corte muestra la situación que acabamos de hablar. En la zona de Ajuí, el número 3 señala las lavas datadas en 5 millones de años, y en el Barranco de la Cruz, el número 6 señala las lavas datadas en 2,9, 3 millones de años. O sea que hemos hecho un bocadillo, podríamos decir, en el cual aparecen esas estructuras en dedal. Esto es en Gran Canaria. Lo interesante de este lugar, que se llama el Mármol, es que también están datadas las lavas de arriba y las lavas de abajo, precisamente entre 3 y 2,9 millones de años, y que hay un nivel intermedio que contiene esas estructuras en dedal también. Es decir, que por una parte la presencia de estas estructuras en dedal es a nivel de archipiélago, podríamos decir, puesto que las hay en Fuerteventura, las hay en Gran Canaria, y en los dos sitios las edades radiométricas de las lavas asociadas coinciden en que esa primera aparición tuvo lugar hace unos 3 millones de años. ¿Qué pasa por el mundo entonces? Pues tenemos que hace en Ajuí 5,8, 5 y 4,83 millones de años son muy próximos en el tiempo a el cierre de Gibraltar, que fue hace 5,96 millones de años, y luego, después de cerrado el estrecho de Gibraltar, viene la crisis mediterránea y finalmente hay lo que se ha llamado la crisis mediterránea, una desecación del Mediterráneo, y finalmente hay una inundación del Mediterráneo empezada hace 5,3 millones de años. Por otro lado, las dataciones que tenemos entre 2,9 de la llegada de lo que provocó estas estructuras en dedal, está relacionada, fíjese, 2,8 es el cierre del canal de Panamá, y 2,7 es empieza la instalación de los hielos en el Polo Norte, que antes no había hielos en el Polo Norte. Esto nos indica que ha empezado a funcionar la corriente de Canarias, y la corriente de Canarias ha dejado su impronta en las Canarias, primero con una bajada del nivel del mar, que ha dejado las arenas de los depósitos marinos bioclásticas expuestas al aire, y se han acumulado detrás en forma de esas dunas tan poderosas, potentes para aquí en Canarias, que están culminadas por las estructuras estas, repito, en dedal. Lo mismo está explicado aquí. En este cuadro vemos un poco que los depósitos marinos en las Canarias tenían corales ecuatoriales, señal de un clima cálido. Ya existían los hielos antártidos, pero no los árticos, y situamos aquí también el cierre de Panamá, la crisis mediterránea y la aparición de estas estructuras en dedal, que aquí figuran como ootecas en cerca de 2,9 millones de años, al mismo tiempo que se produce un deterioro del clima, o lo que se llama un deterioro del clima. Bien, esta es una vista general del corte, lo mismo del corte que estamos relacionando con otros lugares,
pero que es el que nos está proporcionando esta historia geológica. Los depósitos marinos están aquí, en el borde este, son fosilíferos, y este es el paquete de dunas con intercalación de aluviones. Y hacia aquí está el depósito marino, luego vienen las arenas grises y un costrón calcáreo encima. Otra vista del mismo sitio, son vistas muy espectaculares. Y esto es la página esta geológica, la hemos pasado a una página de papel o digital, y aquí aparecen los elementos del corte que estamos estudiando. Esta foto es del año 75, ¿sí? Y aquel es un alumno y ahí aparezco yo tomando notas, pero mirando el lentejón. Los lentejones son, podríamos decir, riadas más o menos pequeñas, ¿no?, que quedan intercaladas entre la duna, pero también puede ser esos lentejones con una importancia muy grande. Un poco más al norte de la sección que estamos estudiando aparecen estos lentejones, es decir, aquí la proporción de aluvial y de eólico está más equilibrada, casi habiendo más aluvial que eólico que en la anterior, en donde eran unos lentejones de menor importancia. Esto quiere decir que había unas lluvias importantes. Yo diría que del tipo tormentas de esta del delta. Bien. Ahora, ¿cuándo empieza el Pleistoceno? Con 2,5 millones de años hasta hace 11.700 años. El corte que hemos estado viendo de la época Pliocena termina en un costrón calcáreo, y luego la destrucción de ese costrón calcáreo hace que salgan más arenas hacia la parte sur, porque esto es la parte norte de la costa de Jandía. En las dunas que se van a producir luego hay precisamente una inversión de lo que ocurre aquí, es decir, aquí teníamos arenas blancas y luego arenas grises encima, mientras que al hacer una incisión las arenas grises es lo primero que se transporta, y luego, al ser más profunda la incisión por la erosión, son las arenas blancas las que se sitúan detrás, de modo que detrás habrá unas dunas, primero más grises y luego más blancas otra vez. Estas son las mismas arenas que llegan a la costa sur y forman las playas actuales de Jandía, del sur de Jandía, y que han sido brutalmente cortadas por las construcciones turísticas y por las carreteras que están haciendo allí. De modo que cuando uno va a la playa de Jandía, la arena que hay en esa playa es una arena vieja, de tantos años como está la construcción turística que la ha impedido ir. Este es el proceso que ocurre en general en toda la isla, que al principio pues teníamos una situación con depósitos marinos hace como 4,8 o 5 millones de años. Luego se produce la bajada del nivel del mar y los vientos dominantes que vienen del norte van llevando las arenas, que incluso llegan a pasar algunas alturas y pasan a la otra costa formando dunas también. Hace como 1,8 millones de años o 2 se forma la calcreta, porque la calcreta o costrón calcáreo, que llaman también caliche, pues necesitó un clima árido, es decir, por evaporación de las aguas de lluvia que venían muy de tarde en tarde, pero que arrastraban
el carbonato cálcico, es decir, el carbonato cálcico de todos los costrones de las islas proceden de las arenas blancas, arenas que a su vez proceden de depósitos marinos bioclásticos expuestos a la acción eólica. Y luego, en la actualidad, esos costrones están fragmentados, se producen nuevas dunas en el Pleistoceno y dan lugar a las playas actuales como hemos visto ya. Ahora, en algunos sitios esas dunas, las cañadas en realidad son barrancos llenos de arena. Entonces, en algunos sitios esas dunas se han acumulado. Entonces, aquí es otro tipo de situaciones en las que hay que utilizar otras dataciones diferentes, ¿no? Otros métodos de datación diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos de interesante que hay unas coladas de lava que están datadas, ¿sí? Esta en 134 y esta en 181 kiloaños, es decir, 134.000 años y 180 y pico mil años. Quiere decir que todo lo anterior es más antiguo. Pero nosotros habíamos hecho hace ya muchos años, al principio de todo, porque era el método por el que se empezaba y el más disponible, podríamos decir, a cierto punto, el carbono 14. Y el carbono 14 nos había dado 21.000 años por aquí y este otro de 32, incluso 28 sí, incluso había situaciones raras en el sentido, raras que no son tan raras porque las dataciones no son nada rigurosas, pero que había en fechas menores más abajo que otras que estaban encima. Bien, esto quiere decir que el carbono 14 en estas circunstancias no ha servido para nada, porque luego, al conocer la edad de la lava que estaba encima y sobre todo también estudios de termoluminiscencia que se hicieron en Canadá y que daban estas edades, y de uranio torio también que se hicieron en Escocia, fuimos situando este conjunto de dunas en el Pleistoceno medio, como mínimo, el Pleistoceno medio. Por cierto, que aquí aparece, esto es un huevo de Pardella pleistocena que aparece aquí y por lo tanto que tiene como 200.000 años aproximadamente. Bien, esta es la cantera en la que se hicieron las primeras medidas radiocarbónicas. Estos alumnos están recogiendo, y estos también en 1, 2 y 3 niveles, estos no, estos son como un equipo de empaquetamiento y tal, pero están recogiendo caracoles terrestres para datar por carbono 14. Los caracoles estos terrestres no pueden verse, es decir, los que se ven, que hay millones a la vista, no se pueden coger, porque hay que coger los que están enterrados y nunca les ha dado la intemperie, por decir de algún modo, ¿no? Entonces, había que coger como medio kilo de cada uno para poder hacer esas dataciones, que son las que luego se ha visto que no servían mucho. Este es el equipo canadiense recogiendo, haciendo muestras para termoluminiscencia. La termoluminiscencia tampoco le puede dar la luz del sol, entonces hay que meter unos tubos negros, incluso a veces hemos cogido muestras de noche para que no se viera afectado por la radiación solar. Y hay que hacer con un tractor un corte nuevo para sacar la arena que no ha estado expuesta nunca al aire. Esta es otra cantera, estas anteriores eran en Fuerteventura. Esta es una cantera en Mala, Lanzarote,
Y también hay aquí arriba unas coladas, que aunque no están datadas directamente, pero se sabe que tienen más de 90.000 años. Por lo tanto, todo el corte es del Pleistoceno medio y quizás de Pleistoceno superior, que empieza hace 125.000 años. Aquí lo que se ha hecho es un recuento de estas estructuras en dedal, ¿sí? Y estos que están en marrón son los paleosuelos, y ver un poco qué relación hay entre unos y otros. También en esta cantera de Mala está aquí la lava, y luego las dataciones obtenidas tanto por termoluminiscencia como por uranio-torio. Van sobre los 130, 138, 191. Aquí hay una cosa rara, salen 94 y más de 350. Y aquí 235, más de 350. Pero lo que hay, este es un aspecto de este tipo de depósitos entre dunas y paleosuelos. Y bueno, son datos que luego veremos más en conjunto. Esto es muy conocido, esto es aquí en Arucas, yo creo que todo el mundo ha estado en la costa de Arucas o la desembocadura del barranco de Cardones, y aquí hay unos depósitos marinos que también están datados en 420.000 años, que es el principio de la mitad del Pleistoceno superior, el principio de la mitad del Pleistoceno medio, perdón. Y aquí estos depósitos marinos están aquí, y aquí vemos otra vez las estructuras en dedal, ¿sí? Anteriores a 420.000 años. Aquí los depósitos marinos, más claros que en la anterior, y aquí también con la situación esta especial, estos son los depósitos marinos con la situación especial de estar relacionados con unas piloulavas datadas en 420.000 años. Y otra colada que hay aquí arriba, que esa es de 100 y pico mil años. La misma vista del depósito, en donde se ven la colada en relación con el depósito marino. Y saltamos a la isla de Lanzarote y hay algo parecido. Aquí tenemos a 20 metros de altura, en Arucas era 30, aquí tenemos a 20 metros de altura un depósito también marino, y aquí hay una duna y está encima de unas lavas que también datamos en 1981 en unos 800 y pico kiloaños, 800 y pico mil kiloaños. Luego hay otras dataciones que se han hecho, pero también van sobre el millón de años, 890.000 años por ahí. Esto es la duna que hay debajo del depósito marino, y aquí vemos otra vez las mismas estructuras en dedal, ¿sí? O sea que están por todo el archipiélago, y por ahora vemos que por bastante tiempos diferentes. Aquí esto es, volvemos a la zona de Jandía, y aquellas dunas que estaban encima del costrón calcáreo, pues son dunas escalonadas. Aquí tenemos 3 y están separadas por unos paleosuelos, es decir, la arena limpia sin ningún fósil, y luego vienen estas capas de polvo sahariano, porque es rojizo, y con multitud de fósiles que hacen una interrupción en la duna para luego formarse otra duna, otra vez interrumpida del mismo modo, y otra duna y otra interrupción, 3 o 4 dunas. Fíjense en el detalle que hay incontables, es decir, millones de tubos de estos, ¿sí? Millones de dedales. Millones de dedales por todas partes. Claro, los dedales estos sufren a su vez
la acción del viento. El viento se lleva primero el polvo, es decir, la parte más fina, rojiza, puede que la acumule en algunas partes. Luego se arrastra los caracoles de tierra, ¿sí? La arena, arrastra la arena, deja al descubierto, arrastra los caracoles de tierra, que los deja sin la protección de arena y los acumula en pequeñas hondonadas y deja sin mover, pero quizás tumbados, las estructuras en dedal. Esto es del mismo sitio y de la misma época, pero observen cómo esas estructuras en dedal, en ciertas situaciones de erosión, son exactamente iguales que las que estábamos viendo hace 2,9 millones de años, ¿sí? Tiene el mismo aspecto. Aquí otra acumulación de ellas con un ligero costra calcárea, costrilla y delgadita. Más millones y millones de estos. Esto es en la Graciosa y es lo mismo, ¿sí? Los vientos aquí vienen del norte, se llevan las conchas de caracoles, que son más ligeras, las acumulan más atrás, que es la cuestión blanca, y dejan las estructuras en dedal. Bueno, ha llegado el momento de preguntarnos qué son esas estructuras en dedal, ¿no? Fíjense, estos son actuales de Uzbekistán, y esta es una fósil de la zona de Jandía. Y aquí tenemos las estructuras en dedal en Lanzarote, y las tenemos también en Fuerteventura, en Jandía. Observen que tanto en las actuales, no veo aquí alguna, pero hay unas perforaciones que aquí se ven, laterales, aquí creo que hay una, que son de animales depredadores de lo que quiera que guardaren estas. Por otra parte, las estructuras en dedal están rodeadas de caliche, por decirlo de algún modo, es decir, forman el proceso de precipitación calcárea alrededor de algo, de un objeto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que eso ocurre también con los vegetales. Estos son vegetales actuales, troncos secos, pero estos están allí, tal cual, aquí no se ha tocado nada, es como aparece. Y es las estructuras calcáreas, la costra calcárea que se precipita alrededor de los vegetales, ¿sí? Lo mismo pasa con los nidos, perdón, la palabra nidos, con estas dedales que están engrosados por un proceso posterior, no por un proceso geológico posterior, y no porque se hayan construido así. Estos son troncos también de vegetación en la zona del Quemado, se llama, que está cerca de la Oliva. Yo no sé si queda ya nada de esto. Este es uno de los restos que aparecen en estas arenas, que son huevos y restos óseos de pardelas. Pero también apareció una cosa curiosa en la zona de Jandía. Apareció esta concha, que es una concha marina y que parece como si estuviera tallada, ¿sí? No tiene sentido encontrar esta concha en un medio arenoso de tierra, ¿no? Un medio eólico, en medio en un paleosuelo, de una duna. Entonces, sabiendo bien claro que la talla, si es una talla, no tiene por qué ser la edad de la concha, pero esta concha fue datada por carbono 14, pero con el acelerador atómico. Y entonces la edad de la concha dio más de 50.000 años, que es el límite del carbono 14. O sea, esto probablemente lo trajeron las pardelas, de algún modo,
¿sí? No lo sé. Pues si no trajeron las pardelas, lo tuvo que traer el hombre. Y el hombre, si estuvo allí en la zona de Jandía, pues es un hombre de hace 80.000 años por lo menos, que corresponde pues con las poblaciones del norte de África. Ya por aquella época habían pasado Gibraltar y habían pasado a Italia, o sea que tampoco tendría nada extraño que hubieran llegado a las Canarias. Pero aunque estuvimos durante años buscando un cráneo bonito, no apareció. Entonces, ¿cuál es la explicación de estos tubos? Pues la explicación que hemos encontrado, esto corresponde a... esta es la langosta que se llama la langosta marroquí, ¿no? La Dociostaurus maroccanus. Pero marroquí no significa que sea de Marruecos, ¿sí? Lo mismo que el Strombus canarium es de Filipinas, o sea que... y la Balearica pavonina no tiene nada que ver con Baleares, ¿sí? Pero ¿qué le ocurre? Que son unas que ponen este tipo, los huevos, la puesta, la ponen enterrada en las arenas en esta posición, y cuando hay infestaciones son millones y millones. Esto es lo que habíamos visto antes de Uzbekistán, y esas larvas que se ve por ahí son de moscas, no tienen nada que ver con los tubos, pero estos tubos tenían también perforaciones como los otros. ¿Y cuál es la distribución geográfica de estas de esto que vamos a llamar ya ootecas? Pues fíjense, en Madera y en Canarias hay alguna cita antigua, pero sobre todo ocupan el sur de Europa, también el norte de África, pero ocupan el sur de Europa y llegan hasta el Uzbekistán. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que climáticamente no son de clima cálido, no son africanas, ¿sí? No son como las que llegan ahora, sino que eran de climas fríos templados, con inviernos fríos, podríamos decir, con inviernos bastante fríos. Y quizás por eso, precisamente, porque son de inviernos bastante fríos, hacen esas protecciones para sus puestas, esos dedales, esas protecciones para sus puestas, que no hacen las africanas. Las africanas no hacen eso. Pasa un poco, yo encuentro la equivalencia, pues, por ejemplo, con las ovejas. Las ovejas se originaron en la zona esta de Oriente Próximo, pero hubo unas que fueron hacia Europa y son las ovejas con lana, enormemente lanudas, como son las ovejas inglesas, que luego pasaron a Australia y a por mano del hombre y otros. Pero las que fueron a la África son las que llaman ovejas de pelo, que no tienen lana, ¿no? Entonces, esa construcción de los tubos yo creo que está relacionada con una resistencia para pasar inviernos fuertes. Esta es una langosta sacada precisamente en Jandía, ¿sí? Pero no es la que ha hecho los tubos, no es. Esta es la, no sé si se llama Esquistocerca gregaria, que es la que hay ahora. Bien, viendo un poco los datos que tenemos y con esta gráfica que en realidad procede de la Antártida, ¿sí? Vemos que hay en el Pleistoceno medio, es decir, el Pleistoceno medio empieza hacia los 800.000 años, que hay una primera parte de oscilaciones climáticas que no llegan a la actualidad. La actualidad va representada por esa línea de puntos. Y entonces vamos a ver lo que tenemos. Nosotros tenemos los depósitos de piedra alta, los hemos datado por los corales que aparecen allí en 481 kiloaños. Sí. Y son series de uranio sobre corales, 481 kiloaños. Antes están, recuerden, tanto en piedra alta como en Arucas, este sería las lavas de Cardones, 421.000 años. Entonces,
Antes están el periodo húmedo, que está en relación con las estructuras que estamos viendo. Luego tenemos como última noticia, porque esto está ahora en prensa, va a salir publicado en el 2013 al final. En realidad está ya. Tenemos dos dataciones de corales de Las Palmas entre 120 y de la Santa en Lanzarote sobre 130 kiloaños, y aquí hay también un periodo húmedo anterior. Si observamos los últimos 400 kiloaños, que son lo que constituye el Pleistoceno medio, desde aquí hasta aquí, y también el Pleistoceno superior, que es aquí sería ya el Holoceno desde hace 10.000 años, y situamos los niveles con estos ootecas, serían los puntos negros, los situamos según las edades que hemos ido obteniendo por distintos métodos, pues vemos que hay cierta, como que son el anuncio de periodos interglaciales. Los cuadrados en azul son depósitos marinos. En la perforación del océano que se hizo, que les señalé al principio en el mapa primero que pusimos, pues aquí tenemos, perdón, me he equivocado. Esto lo hemos publicado nosotros también, ahora recientemente. Tenemos los depósitos de arucas y de piedra alta, y los depósitos marinos de Las Palmas. Entonces, en las mismas gráficas, que son unas gráficas a nivel global, pues vemos que las faunas que aparecen son primero unas faunas de origen senegalés que luego se van enfriando, ¿sí? Aparecen las dos. Esto no está sino muy relacionado con lo que estábamos diciendo antes, sino con lo de los nidos, porque los nidos ocuparían, los nidos estos, mejor dicho, las ootecas ocuparían antes de que llegaran esas faunas senegalesas, frías. Ahora, esto sí, esto está obtenido de la perforación al sur de las Canarias, y observamos aquí que hay también un periodo húmedo. Esto se va sobre los 420 kiloaños, que es la fecha de Arucas, y un poquito antes la de Piedra Alta, que las dos pueden ser de la misma época, puede ser simultáneo, lo más probable, porque que uno salga 480 sobre corales y que otro salga 420 sobre lavas, no significa que sean dos cosas completamente diferentes, sino más bien que se aproximan bastante y que puede incluso ser la misma. Bien. Esto está en el norte de Lanzarote, y aquí tenemos las estructuras en ootecas, inmediatamente seguidas de un depósito con fauna senegalesa encima. Esa fauna senegalesa incluye corales, y hemos contemplado una posibilidad que en realidad ya se había hablado de ella desde 1912 por quien estudió este tipo de corales, que la llegada a las Canarias de los corales estos de los interglaciales inmediatamente anteriores a los paleosuelos conteniendo las ootecas podría haber procedido desde América, o bien por la otra vía desde Brasil. En
último interglacial hay esas faunas africanas que llegan incluso al Mediterráneo. Aquí tenemos en Canarias estos yacimientos, este en concreto es creo que es de Matas Blancas, pero lo interesante es que hemos hecho las dataciones 120-130 y que se está revisando ahora las del Mediterráneo y dan más o menos lo mismo. Bien, ahora pasamos ya al Holoceno, que son los últimos 700.000 años, y vemos aquí, este paleosuelo está datado en 9.000 años. Entonces fíjese cómo efectivamente hay unas arenas blancas estériles y luego encima se coloca el paleosuelo con millones de estos, color rojizo que indica polvo sahariano, caracoles de tierra que indican que estos caracoles terrestres estaban sobre vegetación y por lo tanto que era húmedo, polvo africano y humedad y infestación de estas ootecas. Esto es antes, esto está sacado, la curva esta de Nouadhibou, y esto es de la corriente de Canarias, las temperaturas alquenonas basadas en algas coccolithofóridas, pero observen que los anuncios de las ootecas está aquí y los depósitos marinos están aquí. Es decir, que antes de el máximo térmico, acompañado de elevación del nivel del mar, fíjese que la elevación tampoco coincide con el máximo térmico, sino un poco después, que parece que no, pero de aquí a aquí han pasado 2000 años. Es decir, si nosotros ahora sufrimos una elevación del nivel del mar, es por causa de algo que pasó hace 2000 años, no por algo que estemos haciendo ahora con los coches, ¿sí? Y en estos depósitos marinos últimos, recientes, estos que de aquí, que son desde hace 2000, 4000 años, entre 4000 y 2000 años, datados por nosotros también son de Lanzarote y de Fuerteventura, pues aparecen estas huellas, que son huellas de ovicaprinos. Y los ovicaprinos eran estos. Estos están representados en una tumba de los faraones. Pero es que son unas ovejas que se llaman longipes, es decir, que tenían las patas muy largas, más largas que las demás. Hemos encontrado fragmentos también entre depósitos marinos, claro, son de arrastres de lluvia, porque no es que vengan con el agua del mar, sino que en la desembocadura del barranco, intercalados en los depósitos marinos, aparecen aluviones, y en uno de ellos, pues, por ejemplo, este hueso de ovicaprino. En Villaverde había una cantidad enorme de 250.000 fragmentos de huesos, y los estudiamos hace tiempo y se vio que la longitud de los metápodos, ¿sí?, de los ovicaprinos de Villaverde alcanzaba y superaba a los de las momias momificadas por los egipcios. Eso quiere decir que las ovejas que llegaron aquí eran unas ovejas que habían venido atravesando el continente africano. Bien, esta sucesión que hemos estado viendo, situándola en un gráfico que representa los cambios climáticos en el Plioceno y en el Pleistoceno final, pues como ven, van primero con un ritmo, podríamos decir, no muy exagerado, que es lo que es un adagio que es lento y majestuoso,
luego entra aquí en un andante hacia una situación alegre que se vuelve vivace, ¿sí? Esto por hacer un símil con la música, y si esto funciona, pues podemos ver recordar un momento cómo es un adagio. Esto de lo que les he hablado está publicado. Si no estuviera publicado, no diría ni mu. Pues, y desde el 2002 al 2013 hemos publicado en revistas de impacto, ¿no? Por ejemplo, en Pal Pal Pal, en Episodes, en Quaternary Science Review, en Global and Planetary Change, Landslides también, y otra vez en Global and Planetary Change, en Letalla, y ahora tenemos una, en realidad tenemos dos, pero de una ya sabemos que ha sido aceptada, que es en Pal Pal Pal. Esto no lo he hecho yo solo, sino que hemos colaborado siempre con lo que nos era útil, ¿no? Aquí tenemos la lista de autores y las instituciones, que son de la Universidad de Las Palmas, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CNRS francés, de la no sé qué, JRC, European Commission, de Magrama, que es el Ministerio de Medio Ambiente, y el US Geological Survey de Estados Unidos, Cabildo de Lanzarote, y también en colaboración de los alumnos. Algunas de las fotos que hemos visto es de un alumno nuestro que es de Fuerteventura y tenía mucho arte para hacer fotografías, y como a veces se hace un viaje y va a una Fuerteventura para hacer una fotografía y resulta que hay un mal tiempo espantoso y las fotos salen todas, pues él aprovechaba algunos días y iba a los sitios que ya sabía. Anteriormente hay también publicaciones en revistas de impacto desde 1981 a 1993, también en PAL 3, en la Con-Andy de la Académie des Sciences de París, para la Paleoecology of Africa, y en Quaternary Research en los Estados Unidos. Aquí hay un resumen y se acabó. Hola. Muy bien, pues gracias por la exposición. Yo creo que, como siempre, aprendemos cosas nuevas, ¿no? Contigo, ¿no? Y sobre todo que vemos que has trabajado mucho desde hace muchos años, llevas trabajando y publicando, ¿no? Entonces, con la experiencia que tienes, Joaquín, me gustaría que nos hablaras, sino que nos dijeras, mira, esto funciona, esto no funciona con relación a métodos de datación, ¿no? Sí. Y como hemos visto, has hecho esencialmente método de datación carbono 14, veo claro, solamente hasta 50.000 años, ¿no? Y después he visto que has utilizado termoluminiscencia y has utilizado uranio torio, ¿no? Entonces, mi problema está, como siempre, ahora que estamos también trabajando en terrazas marinas un poco y en sedimentos marinos, claro, lo que es menos de 50.000 años, siempre conchita y carbono 14, ¿no? Pero lo que tiene más de 50.000 años, veo que has utilizado tanto uranio torio como termoluminiscencia. Entonces, con tu experiencia, Joaquín, dime la verdad, ¿no? Antes de gastarnos el dinero, ¿no? Si estamos trabajando sobre, me da igual, paleosuelos o dunas, me da igual, porque estamos en La Graciosa, estamos en Lanzarote, estamos también aquí, ¿no? Entonces, ¿qué me recomiendas? Porque, claro, mi problema está eso, que trabajamos a veces aparecen fósiles, aparecen conchas,
cuarzo no tenemos para hacer termoluminiscencia, los feldespatos no funcionan con termoluminiscencia, según me han dicho, ni cuarzo ni feldespatos. El cuarzo funciona bien, pero los feldespatos no. Entonces, según tu experiencia, ¿qué me aconsejas a mí? Dice, yo tengo cualquier capa que estoy trabajando ahora de más de 50.000 años, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hombre, de más de 50.000 años, desde luego el carbono 14 para nada, porque el carbono 14 incluso de más de 10.000 años tampoco funciona. Yo te diría una cosa, las dataciones dependen siempre del material. Es decir, por ejemplo, el uranio torio está muy desprestigiado para cualquier cosa que no sean, en realidad ahora se llaman series de uranio, que no sean los corales, por ejemplo. En conchas no se utilizarían, por ejemplo. No te molestes en datar ninguna concha, porque ni siquiera el único medio que actualmente está reconocido es la serie de uranio en conchas marinas, ¿sí? En corales, porque ni siquiera ya datan los strombus con todas las dataciones con strombus están siendo revisadas, porque strombus puede salir desde 40.000 años, que ha salido strombus con 40.000 años, y hay quien se cree que tiene 40.000 años, hasta 200 y pico mil años, ¿sí? Y los strombus de Canarias y apuesto cualquier cosa que los del Mediterráneo también, están todos entre 120 y 130.000 años, pero esas edades están sacadas de corales. En el caso nuestro aquí tenemos unos corales que viven actualmente en el Golfo de Guinea y que son clarísimamente acompañantes de las faunas cálidas, ¿sí? Es uno de los elementos de las faunas cálidas. Los corales del Mediterráneo son la Cladócora cespitosa, que es un coral mediterráneo que sigue viviendo allí, pero que acompañan los sedimentos y lo están utilizando porque no hay ningún coral ecuatorial en el fósil en el Mediterráneo. Y eso es lo que te digo. Y ahora, eso para depósitos marinos, si no tienes corales no dates nada, no vale la pena. Si es el caso de aquí de Marc, ¿no? Marc es uno que tengo aquí al lado, y estamos trabajando en las barras sumergidas del Confital, ¿no? Él como bucea, hemos cogido, ya tenemos bastante muestreado de las bajas que tenemos justamente a 20 metros, 25 metros. Entonces, claro, encontramos material diferente con conchas, pero claro, el problema que va a tener Marc, ahora que tiene que defender la tesis de aquí a 6 meses en la tesis de máster, que cómo datamos esas bajas que están ahí a 20 o 22 metros. Tienen que ver con periodos glaciares, ¿no? Con periodos justamente de bajada de nivel del mar, ¿no? Pero bueno, el problema que tenemos son conchas, entonces decimos, ¿nos gastamos el dinero y hacemos un uranio torio o nos gastamos 600 euros y no merece la pena? Si me dices que no, pues no. Entonces, pues tú tienes más experiencia. Lo malo es que hoy día no te admiten nada si no tiene dataciones. Son las dos cosas, ¿no? Están de moda, muy de moda, y prácticamente es imposible datar si no presentas unas nuevas dataciones, pero al mismo tiempo esas dataciones pues cada vez son más rigurosos con ellas, ¿no? Entonces, lo primero, tienes que estar seguro, porque no lo sé, porque si dices que es submarino en la zona de las canteras y tal, es en el Confital, en lo que sí, es el la Confital bahía, y todo eso, tienes que estar seguro que son conchas marinas. Sí, son la baja Fernando, la baja de Roquerillos y la baja de Zabala. Entonces son bajas que están ahí entre 20 y 25 metros de profundidad. Son conglomerados y areniscas con bastantes conchas marinas. Pero claro, mi problema conchas marinas. Ahora decimos, ¿cómo datamos esos niveles? Conchas si el carbono marinas. 14 posiblemente no va a funcionar, porque yo creo que son más antiguas, ¿no? ¿Y esas conchas marinas cuáles son? Porque lo primero Tanto que hay que las hacer, rotas, fracturadas. lo primero que hay que hacer es datarlas. Perdón, clasificarlas. Que están muy rotas, que están muy fracturadas y rotas. No hay ninguna entera. Pues, pero no así, para un paleontólogo es un trocito, según qué trocito. Pero ya te dice lo que es. La cuestión es que yo pienso que esas conchas no tienen nada que ver con las glaciaciones y que pudiera ser que fueran del Mioceno, porque hay un yacimiento allí en la isleta, en el Confital, que está allí
¿Cómo se llama el sitio de eso? El propio Confital, ¿no? El propio Confital. Y allí hay unas ostras grandes, no sé si las has visto, que son del Mioceno. ¿Y a qué altura está el yacimiento ese? El nivel del mar y se mete debajo del agua. Debajo del agua llega a en torno a 6 metros, se puede decir que luego está tapado por polvo. Y otra pregunta que te haría yo, ¿las fósiles estos están entre arenas o entre la bilis de estos? No son conglomerados, y que hay de cantos variados de basaltos y de fonolitas. Es que, bueno, estamos metiendo, yo creo que aún hay preguntas por aquí, pero sí, eso ya hablaré contigo, ¿no? Pero claro, sí, que es un poco, nos están dando cosas muy raras, ¿no? Que yo creo que son, por mi experiencia de lo que tengo últimamente, yo creo que son bajas que son muy antiguas, ¿vale? Pues sí, estoy encontrando una cantidad de cenizas sálicas y de minerales sálicos que eso no están en las arenas de las canteras, sino que esas terrazas ahí a 20-25 metros tienen que ser, por eso te digo yo que con carbono 14 no voy a hacer nada. 20-25 metros, ¿no?, bajo el agua. Sí, 25 metros bajo el agua. Son bajas que tienen casi 1 kilómetro cuadrado, ¿no? Que se levanta sobre el fondo y que ha estado muestreando Marc, que es su tesina de máster, ¿no? Y digo, esto es muy antiguo, esto es de más de 50.000 años, por la composición de los componentes, ¿eh? Sí. De los cantos que tengo, que todos son fonolitas, está todo lleno de cristales de feldespatos, que eso es rarísimo encontrarlo en las canteras, pero miles de cristales de feldespato. Y digo, esto tiene que ser por lo menos de Plioceno o más antiguo. Mioceno. Yo creo, así de entrada ya te lo he dicho, ¿no? Sí. Esa es la opinión que yo tengo. Pero claro, me gustaría que pudiera ser, pero yo si no lo veo y a 25, sí, ya te lo enseñaré, a 25 metros es difícil que yo lo vea. 25 metros de profundidad. Pues nada, era eso, gracias. Y es eso, para depósitos marinos. Y la termoluminiscencia, me olvido de ella. La termoluminiscencia en depósitos... En general, era una pregunta por tu experiencia, ¿no? Bueno, la termoluminiscencia depende de quién lo haga, porque también los métodos de termoluminiscencia están renovándose continuamente y parece que hay últimamente unos más fiables. Hay una cosa que es el OSL, ¿sí? Yo no soy el que data, ¿no? De modo que de los métodos estos sé muy poco. Pero creo que ese método efectivamente elimina las cuestiones de feldespatos en mal estado o alguna cosa de estas, ¿sí? Es lo que está haciendo el griego. ¿Qué? Es lo que está haciendo... Y es lo que hacían Awal Bawa en los de Canadá. Y el griego, el contacto que tenemos. Y un griego que ha venido por aquí, no sé si ha trabajado con él. No, tenemos un contacto que ahora está trabajando para el CNR, en Francia. Salió yendo de Grecia, por lo tanto empezó este rollo. Y el chico está haciendo está ahora mismo optimizando el método suyo de termoluminiscencia para Ollanitas. Vino a Canarias, muestra un par de cositas y le está dando cosas más o menos potentes. Así que ya está más o menos limitado el problema de los feldespatos, está eliminado. ¿Y hasta qué edad bajáis con los feldespatos? Con él estuvimos haciendo Ollanitas. Estuvimos visitando, por ejemplo, el yacimiento de Aruca, y en Aruca sí que se lo disparó. Pero luego para cosas relativamente recientes, las palomas, cosas así, le da corriente. Va a volver, si quieres cuando vuelva, va a volver porque tiene un proyecto muy curioso que es estudios de los dólmenes, de la megaestructura a lo largo del Mediterráneo. Y él dejó sus proyectos de Canarias a medias, se termina la financiación en Grecia, va a volver, pero como la situación en el norte de África está como está, desde el CNR le dijeron que por ahí muestrear nada. Y va a venir a visitarte, porque no sabía, pero en Canarias por lo visto hay 2 piedras talladas, hay 2 megaestructuras así, una en Tenerife y la otra en Fuerteventura, algo así era. Va a volver, si quieres, cuando vengan se puede hablar con él. Irma también trabaja mucho con él y tiene un contacto, así que cuando venga si quieres, pues nos sentamos y vemos si se puede trabajar. Lo que pasa es que creo que ya venía en verano el año que viene, es cuando ya aproveche para mostrar. Entonces, Joaquín, no nos tenemos que preocupar, en 2000 años no nos va a pasar nada. Bueno, no sé lo que hicieron hace 2000 años, pero porque podría venir la consecuencia ahora. Pero esto del cambio climático, del cambio climático artificial producido por el hombre,
es una hormiga montada en un elefante. Ten en cuenta que el nivel del mar lleva subiendo desde hace 20.000 años y a toda velocidad. O sea que sí, que puede acelerar un poco. Yo no sé, en esa cuestión no entro, ¿no? Pero hay un hecho de base, ¿sí? Y luego precisamente está el interglacial actual, en el que estamos viviendo, lleva 11.000 años. El interglacial anterior, que fue más parecido a este, pues duró justamente de 120 a 130, es decir, 10.000 años. Y el anterior, que es el anterior importante, el anterior que llegó a situaciones parecidas ahora, es el que aparece en Arucas, y ese duró 40.000 años. Entonces, no sabemos si estamos en un interglacial que va a durar mucho o va a durar poco, pero si fuera como el inmediatamente anterior, tenía que estar terminando ya. Si eso fuera así, pues bueno, habría una subida del mar, pero luego empezaría a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. ¿Sí? O sea que tendríamos terreno para construir hasta los depósitos estos a 20 metros de profundidad, etcétera, para cargárselos también. ¿Sí? Y esa es la cosa, que no se sabe si va para arriba o va para abajo. Todavía. Y otra pregunta, ya que estamos aquí, Sí. tampoco quiero preguntar demasiado. ¿Y qué piensas tú sobre el déficit de arena que tenemos en todos los campos de dunas de Canarias? Vamos a la Graciosa y las playas están perdiendo arena, el sistema playa-duna, ¿no? Vamos a lo que es justamente Famara y que llega hasta Arrecife, y también hay un déficit alimentario importante porque no está entrando arena por la playa ni se están formando dunas. Vamos a Corralejo y tenemos una pérdida de arena brutal en los sistemas playa-duna de Corralejo. Claro, vamos a más Palomas y nos pasa lo mismo, ¿no? Entonces, con tu Es la experiencia, construcción. ¿a qué le achacarías tú A la esa pérdida de construcción, arena? a la construcción. No, además de eso, además del antrópico. Yo creo No, que hay un no, impacto es también que natural. no. Yo creo que es antrópico casi todo. Yo cuando yo era niño, yo no sé si conocéis Taliarte, en la playa Melenara. Taliarte es un risco, podrían decir allí, ¿no? Aquello eran dunas, ¿sí? Eran dunas que tenían así un aspecto triangular y llegaban hasta el mar. Y por supuesto el mar siempre estaba llevándose arena. Yo me acuerdo de saltar desde arriba a la arena, ¿no? O sea, que yo con 8 años. Allí no había ninguna construcción encima y la arena venía del norte, haciendo incluso hace años casas de pisos que hicieron allí en la zona de la Garita y por allí se llenaban de arena, ¿sí? Pero ahora con la construcción. En Corralejo han hecho un hotel y después que hicieron el hotel apareció un yacimiento arqueológico. ¿Por qué? Porque el hotel paró la llegada de arenas, pero no impidió que siguieran llevándose las arenas y quedó expuesto el yacimiento arqueológico que veis. Es la construcción la que en casi todo se pasa, es decir, todo el mundo pensamos que la parte antrópica, ¿no? En lo que estamos hablando más Palomas, Corralejo, etcétera. Pero ¿qué sucede al norte de la Graciosa? Que estamos arriba del todo, donde no hay turismo de ningún tipo, sí. ¿no? Y el norte de la Graciosa, que es la playa, justamente las conchas están funcionando muy bien, pero lo que tenemos al lado, que es todo el norte, el Jablito y toda la, y la zona de eso, Alhambra, eso no está entrando arena, no está entrando arena en el sistema, y ahí sí que no hay nada antrópico, ¿no? Entonces dice, tiene que haber algo con el cambio climático, tiene que haber algo de que todos los sistemas playa duna de Canarias, además de la parte antrópica, tiene que haber algo biológico que no está generando arena suficientemente. La verdad que no lo sé, pero... Son dudas que se me plantean ahí porque también estamos trabajando en eso, ¿no? Y digo, tiene que haber algo de cambio climático global que nos está afectando la generación de conchas. La tasa, el trabajo de este hombre, de Javier, el que trabaja con Nacho, cuando hizo el estudio de las arenas, vio que la mayoría de las arenas que existen son arenas antiguas. Yo siempre da la idea que por lo menos los aportes biológicos siempre han sido mayores anteriores que ahora. Si
Pero en Jandía, ¿eh? En Jandía sí tiene Jandía, explicación, pero en no casi todos lados, casi todo. El complejo de depósito, arena reactivada, lo vamos a ver en Jandía, lo vamos a ver en Lanzarote, lo vamos a ver incluso aquí. Todas estas arenas cuando vas al sur antiguo, que son los depósitos. Pero no se cumple siempre, ¿eh? Sí, pero más o menos Ese siempre problema no tienes se cumple esa forma. Mira, La área es muy compleja. Perdón tú. No, lo que quiero decir es que para que haya movimiento en las arenas, lleguen a alguna parte las arenas, tiene que haber arenas primero, ¿sí? Y viento. Y luego hay una zona, podríamos decir que las montañas, lo que sea, que es la geografía del lugar, la orografía, y si hay obstáculos pues se acumula allí, o porque si no se va al mar otra vez, ¿no? Entonces, si salía arena de la parte de... Las arenas nunca vienen de lejos, eso que se decía antes de las arenas del Sáhara. Sí, que va. Esto no, lo que viene de allí es polvo, pero la arena nunca viene de lejos. O sea que si hay arena en un sitio es porque la fuente está allí al lado. Entonces, en la zona de La Graciosa, si no hay arena ahora donde antes la había, es una de dos. O que las corrientes han llevado la arena que antes había por allí, ¿sí? O el propio viento ya ha terminado con la fuente de arenas que hubiera, ¿sí? O que hubiere. Pero teniendo en cuenta también que efectivamente una subida y una bajada del nivel del mar interviene en una exposición mayor a las arenas. Ahora, yo te digo una cosa, las arenas del norte de La Graciosa están porque están reactivadas, pero esas arenas son viejas, esas arenas tienen por lo menos 100.000 años o más. Sí, no, de la mitad de La Graciosa para abajo sí, pero la mitad de La Graciosa para arriba no. También. No, porque tienes ahí todo lo que es el eje volcánico que tenemos ahí de las agujas, entonces de ahí para allá es otro mundo. Si ahí no hay... Bueno, yo estaba en la playa de Lambra, ¿no? Sí. La playa de Lambra, esas arenas que hay allí, Son antiguas. las dunas que están ahora, blanditas y tal, sí, porque son las actuales, están renovadas, ¿no? Pero las dunas aquellas son... Antiguas, sí, son pleistocinas. Sí. Sí, hay un problema. Yo creo que hay un déficit a nivel general del archipiélago y ahora se ha marchado Susi, ¿no? Pero la mitad de las arenas son siempre mallas de algas, ¿no? Vistas a microscopio. Entonces, claro, las mallas de algas se ha marchado Susi, si no todavía hay que preguntárselo a ella, ¿no? Es porque la mitad del sedimento que procede de mallas de algas coralináceas, ¿no? Que son los rodolitos, no están funcionando, no se están generando. La otra mitad son moluscos, briozoos, gasterópodos, fragmentos, ¿no? Entonces dices, está faltando vida, ¿no? Ten en cuenta que las arenas antiguas, pliocenas estas, también eran de algas. Sí, la mitad son mallas de algas, la mitad son conchas, sí. Entonces ahí está pasando algo, yo no sé, pero está pasando algo. Pues nada, gracias.